Seguramente hemos escuchado hablar de los promedios nacionales, pero ¿qué pasa si esa cifra, en realidad, no nos dice toda la verdad? En este análisis vamos a meternos de lleno en los datos para ver qué hay detrás del ingreso en Ecuador. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se esconde realmente detrás de ese número, del ingreso promedio en Ecuador que tanto se menciona? Porque, ojo, los datos sugieren que podría ser un maquillaje, una cifra que esconde una realidad económica mucho, pero mucho más compleja y sobre todo desigual. Ok, para entender cómo funciona la economía de un país, lo primero es entender a su gente. Pero no como un solo bloque, sino viendo los distintos grupos que la forman. Así que, empecemos con esa radiografía. Y miren esto, lo primero que salta a la vista es una división brutal, un 90-10. Y como se ve, esto no es solo una división cualquiera, es prácticamente un abismo que separa dos realidades económicas que no tienen nada que ver una con la otra. Vamos con el primer grupo, el más grande, pero por lejos, se le llama la mayoría vulnerable, y estamos hablando del 90% de la población. 90%. Pensemos un segundo en lo que significa eso. 9 de cada 10 ecuatorianos están en este grupo. Después, como ven, hay un grupo mucho más chiquito. Es la clase media alta, que representa un 7% de la gente. Un segmento importante, sí, pero claramente minoritario. Si seguimos subiendo en esta pirámide, nos encontramos con la élite profesional. Y aquí ya hablamos de un grupo que es apenas el 2% de la población, y su realidad económica, como vamos a ver, ya empieza a ser muy, muy distinta. Y por último, en la punta de todo, en la cima absoluta, está el 1% superior. Este es un grupo que, y esto es clave, no solo vive en otra realidad económica, sino que tiene el poder de distorsionar toda la foto del país. Bueno, ya tenemos los grupos claros. Ahora pasemos de los porcentajes de gente a la plata, a los ingresos reales. Y para poder medir esto de una forma que tenga sentido, necesitamos una referencia, algo del mundo real. Y esa es la famosa canasta básica familiar. A ver, el dato clave aquí es este. La canasta básica familiar cuesta $824.17. Y ojo, esto no es un número al azar, es lo que una familia necesita, mes a mes, para cubrir lo más esencial. Es como nuestra regla para medir si se llega o no se llega a fin de mes. Y es justo aquí donde los números nos empiezan a contar una historia complicada. Fíjense, el ingreso máximo de esa mayoría vulnerable no llega ni de cerca a cubrir la canasta. E incluso la clase media alta, ese 7%, está ahí, raspando, apenas llegándole. O sea, para resumir, el 97% de la población o no la cubre o vive literalmente al límite. Para que quede todavía más claro, a ese grupo enorme, al del 90%, le falta casi la mitad de su sueldo, un 47%, solo para poder pagar lo más básico. Esto no es un detalle, es una brecha gigantesca. Y claro, esto tiene una consecuencia real y durísima en el día a día. Como dice esta cita del análisis, no es una opción, es una necesidad matemática. ¿Qué significa? Que en la mayoría de los hogares tienen que trabajar 2 o hasta 3 personas, no para ahorrar o para lujos, sino simplemente para subsistir. Los números, para la gran mayoría, no dan de otra forma. Ok, ya vimos la realidad de ese 97%. Ahora demos vuelta a la página y veamos qué pasa del otro lado de la balanza. Vamos a enfocarnos en ese pequeño porcentaje que sí logra superar el costo de la canasta básica. Aquí está el 2%, la élite profesional. Con un ingreso máximo de más de $1,000, ellos no solo cubren la canasta básica, lo hacen con total comodidad y además les queda un excedente importante. Una realidad completamente opuesta a la que acabamos de ver. Y con esto llegamos a la verdadera cima de la pirámide. Ahora sí, vamos a poner la lupa exclusivamente en el 1% superior. El grupo que, como decíamos, tiene un impacto tremendo en cómo se ven los promedios de todo el país. Y ojo, que no es solo un porcentaje. Ese 1% son unas 185,000 personas. Puede sonar a mucha gente,
Pero si pensamos que el país tiene casi 18 millones de habitantes, nos damos cuenta de que es un club súper exclusivo. Para que nos hagamos una idea de cuánta gente es, esta analogía está genial. Pensemos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ¿ok? Lleno hasta arriba. Bueno, ahora imaginemos ese mismo estadio lleno no una ni dos, sino 4 veces. Esa es la cantidad de gente que pertenece al grupo con los ingresos más altos de todo Ecuador. Y aquí está el meollo de todo este asunto. Los ingresos de este grupo se definen como sin techo, o en términos estadísticos son outliers, puntos fuera de la curva. Son pero tan altos que no tienen comparación con el resto. Y son justamente estos ingresos gigantes los que, cuando los metes en la misma bolsa que los del 90%, disparan el promedio nacional para arriba. Y ahí está, ese es el maquillaje que oculta la verdadera realidad económica del país. Y miren, esta tabla lo resume todo a la perfección. Ahora que ya entendemos el contexto, los grupos, la canasta básica y ese efecto distorsionador del 1%, podemos ver la foto completa. Vemos a la mayoría vulnerable con ese déficit del 47%, a la clase media alta viviendo al límite y a las élites con su excedente y sus ingresos sin techo. De repente, los datos que al principio eran solo números, ahora cobran todo el sentido del mundo. Y terminamos con una pregunta final, que creo que resume todo. Si 9 de cada 10 personas, individualmente, no ganan lo suficiente para cubrir lo más esencial, ¿qué nos dice eso realmente sobre la estructura económica del país, sobre cómo se están distribuyendo los recursos?